Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo espero que se esté viendo bien y escuchando bien. Tuve que cambiarme de lugar por varias razones. En primer lugar, no hay energía eléctrica en el seminario. No hay energía eléctrica en el seminario. Hace mucho calor y por eso tuve que venirme al kiosco. Así que ya ustedes saben, no hay energía eléctrica. Estoy aquí en el kiosco, en el patio del seminario. La otra cosa es que tuve que cambiar de computadora también, porque esta es la computadora que almacena más carga, y entonces por eso van a ver que no tiene la misma nitidez que las otras transmisiones. Pero aquí estamos, aquí estamos. Voy a enviar este link a mis contactos para que se vayan conectando ya. Ustedes pueden hacer lo mismo también, pueden enviar el link a su contacto, a todo aquel que usted quiere que sigan esta transmisión. Ya estamos en vivo. Punto. Esperamos por ti. Esperamos por ti. Pueden ir haciendo lo mismo, señores. A la gente hay que acordárselo constantemente, porque si no, ya ustedes saben. Ya ustedes saben, si no se lo acordamos, se les olvida. Se les olvida. Lo voy a enviar a mi grupo de la parroquia ahora. Parroquia de la Altagracia. Estamos en vivo. Así que vayan conectándose, señor, y enviando el link a sus contactos para que también se conecten. Señores, estamos en el patio del seminario. Yo quiero saber si se escucha bien. Tuve que venir aquí por varias razones, les decía anteriormente. Primero, no hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica y hace mucho calor ahí arriba. Y luego por el internet también. Ustedes saben que muchas veces el internet no fallaba allá en la habitación y tuve que buscar otro lugar y me parece que este es el lugar más idóneo. Sí, ya ustedes pueden ver el patio del seminario. Otro día le daré un paseo para que vean la hortaliza, para que vean los animales y todo lo que tenemos aquí en este espacio que es bien amplio. Yo la verdad que me pasé la cuarentena aquí estupendamente bien. Se escucha bien, yo quiero saber si se escucha bien, si se escucha bien. Me avisan por favor si se escucha bien o si hay alguna dificultad. Está con nosotros Betty Díaz, saludo para ella, Ramonita Díaz también, desde Vallaguana, Rubí Pérez Salvador, desde España, nos está siguiendo Rubí, Alba Sabino, desde San José de los Llanos, tenemos a Yajaira Trinidad, de aquí de San Pedro de Macorís, a mi querido hermano y amigo Danilo Miñoso, que siempre nos acompaña, a Berkis Rodríguez, desde Nueva York, Estados Unidos, tenemos a Jacqueline de León, también desde Nueva York, Estados Unidos, tenemos a Ismael Acosta, aspirante a diácono permanente, Angelina Simón, que siempre nos sigue. Tenemos ¿a quién más? A Roberto Zorrilla también con nosotros. Señores, qué bueno que estamos aquí. Yo espero que no se le haya olvidado todas las clases que ya hemos dado.
Está también el reverendo diácono Antonio Robles, de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Jugo de limón, señores, como siempre, para refrescar. Está también Grecia Carrero y Lucía Ávila, que nunca se queda. También está ahí con nosotros. Vayan rezando para que llegue la luz en cualquier caso. Me parece que la batería da para el tema, pero si tenemos la energía eléctrica estamos más confiados. Así que yo creo que casi vamos a iniciar ya. Casi vamos a iniciar. Está Leonida Zapata con nosotros, también siguiéndonos en esta transmisión. Yo espero que no se le haya olvidado las clases, señores, porque duramos varios días sin clase con el tema de la tormenta que nos azotó muy duro. Aquí se cayó el tendido eléctrico y duré 3 días sin electricidad. Y ustedes pueden saber lo terrible que fue eso. Pero vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ustedes pueden escuchar aquí el ruido de un perro, el ruido de un ganso, de un pato, los pájaros, porque estamos en el patio del cementerio y cualquier animal de esto lo pueden escuchar, pero creo que no nos van a interrumpir en cualquier caso. Vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en la clase brevemente. Miren, el primer día estuvimos viendo lo que es la definición de Cristología. La Cristología tiene que dar cuenta de que Jesús es el Mesías. Vimos algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo que realmente dan cuenta de esto, de que Jesús es el Mesías. Salimos claramente de la primera clase de que Jesús es el Mesías. En la segunda clase, ¿qué vimos? La vida de Jesús, los milagros de Jesús, cómo bautizaron a Jesús, las tentaciones de Jesús, la polémica de Jesús y el choque que tenía con los fariseos, y cómo la predicación central de Jesús era el reino de Dios. Y por eso sus parábolas, los exorcismos que hacía, las curaciones, todo apuntaba a aclarar esto, que es el reino de Dios, la vida de Jesús. La tercera clase estuvimos viendo la muerte de Jesús. ¿Y por qué mataron a Jesús? Fundamentalmente por su crítica al templo. Ustedes saben que el templo era muy fundamental para el pueblo de Israel, un monumento no solamente histórico, sino religioso, político, cultural, económico, y Jesús, al criticar el sistema sacrificial del templo, se puso en contra a las principales autoridades judías, y esto también poco a poco lo fue llevando hacia la muerte. Esa muerte no es una muerte cualquiera, sino que es una muerte salvífica, por nosotros, una muerte por nosotros. Todo eso lo vimos en la última cena, donde se condensa toda la vida de Jesús, etcétera, etcétera. Luego, en la cuarta clase, vimos la resurrección de Jesús, es decir, el Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, acredita su misión, es decir, todo lo que había dicho Jesús queda acreditado en la resurrección por el Padre. Es el Padre que resucita al Hijo. Y todos nosotros también vamos a resucitar a imagen de Jesucristo. La resurrección de Jesús esclarece cómo va a ser también nuestra resurrección. Todo esto lo vimos en la cuarta clase. En la quinta clase estuvimos viendo los títulos cristológicos, es decir, después de la resurrección de Jesús, estallan los títulos cristológicos que subrayan dimensiones de la vida de Jesús. Por ejemplo, el título Señor subraya esa dimensión de Jesús que reina, Jesús que reina. El título de Mesías, ese Jesús que salva. El título de Cordero, es decir, ese que da la vida para salvar al otro, a nosotros. El título de sacerdote, esa dimensión de Jesús de pontífice, de ese que se entrega, pero que también ofrece sacrificio, etcétera. Entonces, los títulos cristológicos vienen a darnos cuenta de quién es Jesús, de la persona de Jesús, pero subrayan dimensiones de la persona de Jesús. Todo eso lo estuvimos viendo en la última clase. Pero hoy tenemos algo interesantísimo.
todo lo que vimos en la clase pasada, atención a esto, todo lo que vimos en la clase pasada es la fundamentación bíblica de la cristología. Por eso utilizamos mucho la Biblia, la vamos a seguir utilizando, pero ahora vamos a ver el desarrollo del dogma cristológico. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a ver herejías, vamos a ver las reflexiones de los padres de la iglesia acerca de Jesús, y vamos a ver también las reflexiones de los concilios. ¿Qué dicen los obispos en los concilios acerca de esta persona de Jesús? Normalmente cuando se celebra un concilio es porque hay una herejía que hay que darle respuesta. Y entonces vienen los concilios y ya dicen cuál es la creencia de la iglesia. Entonces, tenemos que partir de que ya a finales del siglo primero e inicio del siglo segundo, ya estaban todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, ya estaban compuestos, ya estaba el canon bíblico del Nuevo Testamento, por decirlo así, compuesto. Y dentro de las mismas Sagradas Escrituras se da cuenta de lo que son las falsas doctrinas, es decir, las herejías. Por ejemplo, en primera de Timoteo, o en primera de Timoteo, capítulo 4, en los versículos 3 y siguientes. Me parece que primera de Timoteo o segunda. Creo que primera de Timoteo. Voy a buscar. Ya da cuenta de lo que son las herejías. Da cuenta de lo que son las herejías. Habla de falsas doctrinas. Entonces, de frente a estas falsas doctrinas, decía yo que por esto eligieron a los sacerdotes, a los obispos, también a los diáconos, que eran los que tenían que mantener la verdadera doctrina. Por eso en esta carta a Timoteo, creo que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, de los versículos de 3 y siguiente. Si no está en la primera, en la segunda. Entonces, precisamente los obispos, sacerdotes y diáconos tenían que defender el depósito de la fe. Entonces, los padres de la iglesia, los padres que vienen ahí después de los apóstoles, tenían lo que era la regla de la fe. La regla de la fe era el marco en el cual ellos tenían que hacer la reflexión y no se podían salir de la regla de la fe. No podían hacer reflexión como ellos quisieran, sino que había un marco, estaba la regla de la fe. El que se sale de ese marco, entonces cae en una falsa doctrina y en una herejía. Pero también hay que entender el contexto en el que se fue desarrollando el cristianismo. Cuando Jesús muere y resucita, que los discípulos salen a predicar, ¿con qué se encuentran? ¿Cuál es el mundo que se encuentran? Tienen dos mundos. Tienen el mundo judío, que es a lo primero que le salen a predicar el evangelio, pero también tienen el mundo de la cultura greco-romana, la cultura griega y la cultura romana. Son los dos frentes que tienen los cristianos cuando salen a predicar el evangelio. Dos mentalidades completamente diferentes, y a esas mentalidades hay que explicarle el acontecimiento de Jesucristo, es decir, lo que pasó con Jesucristo. Hay que explicárselo a los judíos y hay que explicárselo a los griegos y a los romanos. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hay que utilizar también su lenguaje para poder llegar a ellos. Ustedes saben que es la inculturación del evangelio. Desde siempre el evangelio se ha metido en la cultura. Siempre el evangelio se ha inculturizado. Y los primeros cristianos hicieron eso. Hablaron el lenguaje de los judíos, hablaron el lenguaje de los griegos y de los romanos para poder ahí llevar el evangelio. Recordemos a Pablo en Atenas. Pablo en Atenas entró hablando de los poetas griegos. Y había un altar al Dios desconocido. Dice Pablo, de ese le vengo yo a hablar. Y cita también a poetas griegos. Pero cuando va a la sinagoga judía, empieza a hablar también como un judío. Entonces, es como dice San Ignacio de Loyola, entra con la de ellos para salir al final con la de él. Entonces tenemos esos dos mundos a los cuales los cristianos le tienen que predicar el evangelio y tienen que explicarle qué ha pasado con esa persona que es Jesús, nuestro personaje. Entonces, claro, con Jesús ha pasado algo nuevo. Porque ninguna persona ha muerto y ha
resucitado, solamente Jesús. Solamente Jesús. Y no solamente ha resucitado y se regó la noticia de que hey, es posiblemente que Jesús resucitó. No, no, que se apareció, dice Pablo, a más de 500 hombres. Y decía Pablo, de los cuales todavía viven algunos, es decir, que se le podía preguntar. Y se le apareció a los discípulos, se le apareció a mujeres, se le apareció a muchas personas juntas. Es decir, que está bien acreditado. Primero la resurrección y luego las apariciones de Jesús resucitado. Es decir, no hay ninguna duda de ello, de la muerte, de la resurrección y las apariciones de Jesús. Entonces, claro, con ese personaje que es Jesús, ha pasado algo nuevo. Ha pasado algo nuevo. Entonces, claro, ahora viene, recuerden lo que dije, que tenemos dos mundos. El mundo judío y el mundo grecorromano. Entonces, ahora vamos a explicarle a ellos qué ha pasado con Jesús. El mundo judío tiene una concepción de Dios, tiene un monoteísmo estricto. ¿Alguien sabe qué es el monoteísmo? Esto no es para pensar, esto es para escribirlo rápido. Monoteísmo, ¿quién es? Por ahí está María Gómez, María José Obando Arias, está también Genara Díaz, Rosa Santos. Pero vamos a ver, señores. Anabel Javier también está con nosotros. Bendiciones para ella. Sonia Mercedes. Pero quiero ahora que alguien me diga qué es el monoteísmo. El monoteísmo. Esto no es para pensarlo, esto es rápido. Monoteísmo. Monoteísmo. ¿Quién me dice? Porque estoy yo hablando de monoteísmo y cuando viene a ver nadie sabe qué es el monoteísmo. Ok, ya empiezan ahí. María José Obando, creer en un solo Dios. Roberto Zorrilla, un solo Dios. María Beato, creer en un solo Dios. Fantástico, excelente. Esto no tiene pérdida. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Entonces, el mundo judío tiene esa creencia que nosotros heredamos de ellos. Yo también creo que hay un solo Dios. Nosotros heredamos esa concepción monoteísta del mundo judío. Todos nosotros creemos en un solo Dios. Esa es la herencia que nosotros tenemos también del judaísmo, el monoteísmo. Creemos en un solo Dios. Pero ese monoteísmo estricto de los judíos, ¿cómo nosotros ahora le encajamos a la figura de Jesucristo? Porque claro, con Jesucristo ha pasado algo nuevo. Y los textos del Nuevo Testamento dicen que es el Kyrios. Vimos ese Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Kyrios al Kyrios, siéntate a mi derecha. Y a Jesucristo se le ha dado el nombre sobre todo un nombre, dice Filipenses 2, 5 y siguiente. El nombre sobre todo nombre, de modo que a nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y dice Pablo, quien confiese que Jesucristo es el Señor, se salvará. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. La muerte de Jesús es muerte salvífica. Entonces, todos los textos del Nuevo Testamento van afirmando que ese Jesús es hijo de Dios. Pero no solamente hijo de Dios, sino que también es Dios. Y que a través de su muerte nosotros tenemos la salvación. Y que a Él se le ha dado el nombre sobre todo nombre. Y que es también Señor, es Kyrios, el Mesías. Pero, ¿cómo conjugamos esto con ese monoteísmo estricto, de los judíos? Yo espero que se vaya entendiendo esto. Espero que se vaya entendiendo, porque esto está interesantísimo. Ahora, señores, estamos haciendo teología. Todas la clase pasada estábamos viendo lo que nos ofrecían los textos bíblicos, pero ahora con los textos bíblicos, en la reflexión de los padres, estamos haciendo teología que estamos. Concepción judía es una concepción de un monoteísmo estricto. Voy a explicar ahora por qué monoteísmo estricto, porque nosotros es un monoteísmo, pero un monoteísmo trinitario. Nosotros creemos en un solo Dios, pero trino. Pero esa reflexión ya es una reflexión posterior. Usted y yo sabemos que es un solo Dios, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso fue después que eso se cristalizó. Pero al inicio había que cristalizar eso. ¿Y cómo le explicamos a esos judíos que tienen un monoteísmo estricto que ese Jesús es Dios también? Entonces, la pregunta de los judíos es lo siguiente: no pueden haber dos dioses. No pueden haber dos dioses. O es Yahvé, que nos libró de la esclavitud de Egipto, que nos hizo entrar en una tierra prometida que emana leche y miel, que nos envió profetas, que ha hecho signos y prodigios en nuestro pueblo, o es ese Yahvé
innombrable, o es Jesucristo. O uno de los dos, pero no pueden ser dos, porque dicen los judíos, nosotros tenemos un monoteísmo estricto. Y lo dice ahí en Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio 6? La cita. Deuteronomio 6, versículo 4. El Señor tu Dios es uno. El Señor tu Dios es uno. Es decir, aquí no cabe de que otro diosecito al lado de Yahvé. No, no, no. Es un solo Dios, un solo Dios. Entonces, claro, la cosa se complica ahora, porque ese Jesucristo también nosotros, los primeros cristianos, entienden que es Dios y que a través de él se da la salvación. Pero ¿cómo dialogamos? ¿Cómo dialogamos con estos judíos que tienen ese monoteísmo estricto? Entonces, aquí vienen algunos cristianos a dar respuestas. Estos cristianos son teólogos, son obispos, sacerdotes, personas estudiadas que intentan dar respuesta a esta pregunta. Claro, el que da la respuesta fuera del marco de la creencia de la iglesia, al final termina haciendo una herejía. ¿Qué es una herejía? Ya lo he dicho aquí, herejía, porque ese concepto lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué es una herejía? Vamos, respuesta como pan caliente, herejía. Déjame ver qué tiempo de carga me queda. Me queda 1 hora y 3 minutos, así hay tiempo. Una herejía, vamos arriba, que es una herejía. Está bueno. Es una herejía. Herejía, lo he repetido como 60 veces. ¿Qué es una herejía? Ya sabemos que es el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia de Dios. Pero ¿qué es una herejía? ¿Alguien sabe lo que es una herejía? Si estuviéramos si esto fuera presencial, yo estuviera ya señalando con el dedo, pero aquí no puedo, bueno, puedo mencionar nombres, pero al final se salen con la suya. Herejía. Bueno, una herejía es una falsa doctrina. Vamos a ver. Herejía es una idea o concepto que contradice la revelación. Muy bien. Es una respuesta bien cristalizada, parece. Yo espero que no haya sido de Google. Una herejía, en el fondo, es una falsa doctrina que, como dice María José, se aparta del contenido de la revelación. Pero quédense con eso. Una herejía es una falsa doctrina. Una falsa doctrina, y una falsa doctrina es algo que va en contra de la tradición de la iglesia y en contra también de lo que dice la misma Sagrada Escritura. Entonces, algunos teólogos y incluso de todos estos primeros cristianos, los que tienen un poquito más de conocimiento, que van intentando responder a esta pregunta para dialogar, esto es para dialogar, cuando se salen de la tradición de la iglesia, entonces lo que crean es una herejía, una falsa doctrina. Recuerden la pregunta de fondo, ¿cómo dialogamos con ese mundo judío que cree en un monoteísmo estricto, en un solo Dios, Yahvé? Pero ¿cómo le hacemos ver a ellos que ese Jesucristo también es Dios y no contradice la creencia en un solo Dios? Porque un judío dice, no, no, o es Yahvé y punto. No, al lado de Yahvé no puede haber otro. O Yahvé es Dios, o ese Jesucristo no es Dios. Y punto. O sea, aquí no hay mucho diálogo. Entonces, los primeros cristianos intentando dialogar, vamos a ver qué decía. Entonces, lo primero es que hay una herejía que se llama el docetismo. 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 El docetismo lo que va a decir es que la encarnación es una apariencia. Es decir, que Jesucristo no se encarnó de verdad. Jesucristo no se encarnó de verdad. La encarnación es una apariencia. La encarnación es como un traje, un saco que uno se pone para verse bien bonito. No se pone un traje y cuando usted llega a su casa por el coronavirus se lo quita. Se quita el traje. Entonces, lo que dicen los docetas es que Jesús se puso un traje, que es la condición humana. Se puso un traje, pero él no tocó, o sea, él no se hizo carne. Él se puso un traje.
una apariencia para que lo vean, lo puedan ver, pero debajo es realmente que él está, pero él no es esa carne. Es una apariencia y luego ya con su muerte como que se quita ese traje, pero él no murió nada, Jesucristo no murió según los docetas, sino que cuando lo están crucificando, realmente ahí él se quita el traje. Entonces, la misma Biblia, esta es una de las primeras herejías que dice que la encarnación fue una apariencia, que no fue real, el docetismo. Pero las mismas Sagradas Escrituras combate esta herejía. Y hay un apóstol que la combate, miren, hasta el fondo. Y ese apóstol se llama San Juan. San Juan combate esta herejía hasta más no poder. Combate el docetismo. En el prólogo de Juan, lo primero que empieza, kai ho logos ars egeneto. Kai ho logos ars egeneto. Y el verbo se hizo carne, se hizo sarx, se hizo debilidad, se hizo sangre, se hizo uno de nosotros. Kai ho logos ars egeneto. El verbo se hizo carne. Es decir, no fue una apariencia, no fue que se puso un traje sin más para que nosotros lo viéramos. No, se hizo carne, se hizo debilidad humana, lloró y cuando lo clavaron también le dolía y sentía como nosotros. El verbo se hizo carne, se hizo sarx, se hizo debilidad, se hizo fragilidad. Lo combate hasta más no poder con esta frase y lo repite hasta la saciedad. La carne, la sarx, la sarx. Y en otro texto también, ahí mismo del mismo apóstol Juan, dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. No voy a leer el texto, pero ahí San Juan lo que viene a decir es el que confiese a Jesucristo, nacido de la carne, ese se salvará. O sea, nacido de la carne, ese se salvará. Primera de Juan 4, versículo 2. Entonces, también un padre de la iglesia que combate el docetismo es San Ignacio de Loyola. No, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, que es de los primeros padres, y combate también mucho el docetismo, resaltando constantemente en sus cartas que Jesús realmente se hizo carne, se hizo hombre y asumió la naturaleza humana, no como una apariencia, sino que fue de verdad. Jesucristo fue un hombre de verdad, no a media paz, no, de verdad. Asumió la condición humana. Docetismo se llama esa herejía. Yo espero que aquí no haya ningún doceta, que aquí no haya ningún doceta, que todos realmente creamos en esto, de que Jesucristo se encarnó de verdad y que eso no fue una mera apariencia. Después, hay otra herejía también que, claro, tiene que ver con todo, no solamente con Jesucristo, sino también con el Padre, y es el marcionismo de Marción. Es el marcionismo de un tal Marción, que lo que viene a decir Marción, hay mucha gente que lo cree lo de Marción todavía. Marción dice que hay dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, por eso vemos un Dios que hace guerra, que acompaña a su pueblo en la guerra, un Dios que permite que algunos maten a otros, un Dios que manda serpiente para que muerda a su pueblo, un Dios que permite que su pueblo vaya al destierro. Entonces dice Marción, ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, es el Dios bueno. Entonces, hay como dos economías de salvación, una en el Antiguo y una en el Nuevo. Y claro, evidentemente que él cree en la del Nuevo Testamento. Esto, en la misma Biblia también se combate. Por ejemplo, cuando agarramos el libro de los Hebreos, Hebreo 1.1. ¿Qué dice Hebreo 1.1? Dice, Hebreo 1.1. De muchas maneras, de muchas formas le habló Dios antiguamente a los hombres, pero en esta etapa final de la historia nos ha hablado por el Hijo. Es decir, no es que
el Antiguo Testamento es una historia aparte y tiene un Dios aparte, y el Nuevo Testamento es otra historia aparte y tiene otro Dios aparte. No, no, es una sola historia de salvación. Es una sola historia de salvación. El Nuevo y Antiguo Testamento, una sola economía de salvación. Y es lo que van a subrayar los padres de la iglesia y también Tertuliano que va a luchar continuamente contra Marción, contra Marción. Entonces, Marción dice que hay dos dioses, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. Y el bueno es el del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, y el malo es el del Antiguo, dividiendo la historia de la salvación en dos, pero no, es una sola historia de la salvación. Por eso los textos, ustedes se fijan, del Nuevo Testamento están citando constantemente al Antiguo, están citando al Antiguo. Siempre a Mateo le gusta mucho esto, para que se cumpliera las escrituras. Y esto pasó para que se cumpliera la escritura que dice. Y lo hemos visto aquí como hay una unidad en la Sagrada Escritura. Entonces, ya queda también descartada esta herejía del marcionismo. Otra herejía, otra herejía, el gnosticismo. El gnosticismo, de alguna manera, tiene influencia casi sobre todas estas herejías, sobre todo con el docetismo, porque el gnosticismo es una herejía que, que permea en el fondo todas estas herejías, porque tiene unas ideas muy abarcadoras sobre el mundo, sobre Dios, sobre el ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, voy a decir solamente algunas ideas generales del gnosticismo. Gnosticismo, eso es conocimiento. Entonces, en el fondo, el gnosticismo lo que viene a decir es que la salvación se adquiere a través del conocimiento. La salvación se adquiere a través del conocimiento. Entonces Jesucristo es aquel quien ha venido como a traernos el conocimiento para nuestra salvación. El conocimiento para nuestra salvación. Pero además es una herejía dualista completamente, que divide entre este mundo y otro mundo. De manera que la materia que está en este mundo, la materia, todo lo material es malo. Y lo espiritual es bueno. De manera que nuestro cuerpo, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Por lo tanto, cuando dije que esta herejía influye en las demás, ya ustedes pueden entender por qué los docetistas, los docetas dicen que Jesús no se pudo haber encarnado, que la encarnación Jesús se puso un traje. ¿Por qué? Porque tiene la influencia del gnosticismo que dice que la materia, la carne, el cuerpo es malo y bueno es el espíritu. Por lo tanto, si Jesús se encarna, ¿qué pasa? Entra en contacto con lo malo, entra en contacto con la carne, con la sangre, con lo pecaminoso. Y por eso, según los docetas, Jesús no se podía encarnar, porque encarnarse es entrar en contacto con la materia, con lo malo, con lo pecaminoso, con lo bajo. Entonces, Jesús, que es completamente espíritu, no puede entrar en contacto con la materia. Entonces, todas estas ideas son del gnosticismo. Y hay mucha gente, señores, que son gnósticas, incluso en nuestra iglesia. Y muchos incluso en la Edad Media también. Estas ideas entraron a través también de Platón, a través de la filosofía de Platón y también de la teología del mismo San Agustín. Muchas de estas ideas fueron entrando, incluso hasta los monasterios. ¿Por qué? Porque esta idea de que el cuerpo es malo, que el cuerpo te arrastra el pecado, que el cuerpo es pecaminoso, que todo lo que nos viene del cuerpo al final nos arrastra a la lujuria, a los malos instintos, a los malos... Todas esas ideas en el fondo están arraigadas ahí. Y si ustedes leen muchísimos documentos de los monjes y lo antiguo, se van a encontrar que hay muchísimos monjes que se flagelaban el cuerpo. Con un látigo se daban latigazo en el cuerpo. Era como domesticando su cuerpo para que no cayera en pecado. Y dormían en el suelo mortificando su cuerpo, porque el cuerpo había que domarlo. Es decir, el cuerpo siempre como algo malo. Y todo esto a veces nos tiene influencia hasta sobre nosotros.
Sin embargo, ¿qué dice Pablo sobre el cuerpo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y nosotros acaso vamos a resucitar sin un cuerpo? Recuerden la clase sobre la resurrección. También vamos a resucitar con nuestro cuerpo, pero un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Por lo tanto, el cuerpo no es malo, el cuerpo no es pecaminoso, el cuerpo es parte de nosotros y por lo tanto hay que cuidarlo. Hay que cuidar también nuestro cuerpo, pero esas ideas de desprecio del cuerpo, esas ideas de dividir que este mundo es bueno y otro mundo, que este mundo es malo y otro mundo es bueno, que la materia es mala y el espíritu es bueno, todas esas ideas son gnósticas, gnósticas. Entonces, cuidado con esas herejías gnósticas que muchas veces también pueden tener repercusiones en nuestra propia vida espiritual. Otra herejía es el adopcionismo. El adopcionismo. ¿Qué dice el adopcionismo? El adopcionismo dice, mira, Jesucristo realmente no era Dios. Cristo era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero como se comportó bien, fue obediente al plan de Dios, en un momento de su vida Dios lo adoptó como hijo. Adopcionismo, adoptar, adopcionismo. En un momento Dios lo adoptó como hijo y punto. ¿En qué momento fue? Bueno, pudo ser en el bautismo, pudo ser en el momento de la resurrección, pudo ser en la última cena. En un momento que no sabemos cuál, el Señor lo adoptó como su hijo, pero no es realmente de Dios, sino que es un adoptado, un adoptado. Yo espero que todo eso se vaya entendiendo bien. Tenemos otra herejía que es el modalismo. Modalismo viene de modos. Entonces, lo que quiere decir es que no existe esa idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no. Es un solo Dios. Claro, es un solo Dios. Pero Él a veces se aparece como Padre, a veces se aparece como Hijo y a veces se aparece como Espíritu Santo. Pero no son tres personas, no, no. Es una sola persona. Pero a veces esa persona aparece en modos, tiene distintos modos de ser. De manera que podemos decir claramente, según el modalismo, que el Padre murió. Porque, o sea, Dios murió. Porque es un solo. Y no son personas distintas, no, no, una sola persona. Que a veces se presenta como el Espíritu Santo, a veces se presenta como Hijo, como Jesucristo, a veces se presenta como el Padre, pero es una sola persona, ¿no? Una sola persona. Cuidado con esto, que también podemos caer en el modalismo. No, no, son tres personas diferentes. Y no es el Padre quien muere, ni el Espíritu Santo quien muere. No, no, es el Hijo quien muere. Jesucristo es quien muere y resucita. Y el Espíritu Santo es el que se nos entrega en Pentecostés. Tres personas distintas, con sus misiones también distintas, claras, pero un solo Dios. Eso es lo que la creencia cristiana, el monoteísmo trinitario. Y agarren el credo para que ustedes vean que vamos a hacer una formación también sobre el credo. Para que ustedes vean la estructura trinitaria del credo. El primer artículo del credo habla sobre el Padre y te habla la misión del Padre, creador, Dios de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Entonces la misión, el Padre, ¿qué es? Creador. El Hijo es redentor. El Espíritu Santo es el que consuma, el santificador. Entonces, son tres personas distintas. No como dice el modalismo, que es una sola persona y se aparece de diferente manera. No, 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 no. No es que Dios se aparece de diferente manera, no. Es que este es Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Tres personas. Ahora es un solo Dios, en una comunión trinitaria. Y esto es un misterio, señores. Esto es un misterio. Que después podemos dar una formación de la Trinidad, pero siempre tenemos que tener pendiente que esto permanece en el ámbito del misterio. Yo espero que me vayan siguiendo. Yo espero que me vayan siguiendo y que no se pierdan. Entonces, contra el modalismo, los padres de la iglesia que combatieron el modalismo son Tertuliano, también Hipólito, combatieron mucho el modalismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a entrar en un agua más profunda todavía. Yo espero que esté todo claro esto. Ustedes pueden ir profundizando ahí en YouTube y en Google.
todo esto está ahí, todo eso está ahí. Uno es lo que se convierte en multiplicador y en divulgador de las cosas buenas y de la fe, pero todo eso está ahí. Ustedes buscan herejía cristológica, ahí le va a aparecer el docetismo, el modalismo, el marcionismo. El que quiera seguir profundizando lo puede seguir haciendo. También me pueden hacer preguntas, etcétera, etcétera. Espero que esté todo claro hasta aquí. Entonces vamos a seguir profundizando. Miren, la siguiente herejía le vamos a dedicar, es la última herejía que vamos a ver hoy, pero no es una herejía cualquiera, porque es una herejía, señores. Es una herejía que conmovió a la iglesia antigua. Y por esta herejía se celebró el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Y ustedes pueden saber, porque todas estas herejías, que son herejías menores, estas herejías, los padres de la iglesia se encargaban de, de darle su fuetazo con la reflexión. Y ya los primeros cristianos estaban claros. Los padres de la iglesia, con sus escritos, ya combatían estas herejías. Pero esta herejía del arrianismo no fue una herejía cualquiera. Entonces, fue necesario un concilio, porque es que la iglesia se estaba ya hasta dividiendo, estaba hasta dividiendo por esta herejía de Arrio. Y entonces, por eso se celebró el concilio de Nicea, por esta herejía del arrianismo que le hizo un hoyo a la iglesia antigua. Fue una herejía terrible, terrible. Entonces, el arrianismo se llama arrianismo por su creador, que es Arrio, por Arrio. Entonces, Arrio era un sacerdote de Alejandría. Estamos hablando, señores, del siglo III, del siglo IV. Estamos hablando del siglo IV, señor. Siglo IV, sí. Arrio es un sacerdote de Alejandría. Un sacerdote de Alejandría que nació ahí mismo en Alejandría. Alejandría ustedes saben que Alejandría es una gran ciudad en el norte de África, ahí en Egipto, en el norte de África. Y Alejandría era una ciudad muy importante, la fundó Alejandro Magno, por eso lleva ese nombre, Alejandría, la fundó Alejandro Magno. Y esto se convirtió como un foco cultural del mundo antiguo, un foco cultural del mundo antiguo. Y también en el cristianismo fue así, fue una de las grandes ciudades donde había buena teología, donde ahí había muchísimos cristianos también aprendiendo sobre el conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Había una buena biblioteca, había un museo, y toda esa cultura del mundo antiguo se podía también encontrar ahí en Alejandría. Entonces, Arrio es de Alejandría y conocía todas, todos, todos estos pensamientos de los padres, de algunos padres de la iglesia. También conocía algunas herejías, era un hombre también que conocía la filosofía antigua, etcétera, etcétera. Entonces, Arrio no era un quedado. Arrio, Arrio era un hombre intelectual en su tiempo. Entonces, era un gran predicador, también un gran pastoralista, pero en su predicación empezaba ya a hablar de una manera de Jesucristo que a los fieles no le gustaba lo que escuchaban, porque contradecía un poco la tradición que habían recibido de los apóstoles y también de los padres de la iglesia que estaban más apegados a los apóstoles. Y la predicación de Arrio iba sobre todo subrayando de que ese Jesucristo no era completamente Dios, era un Dios como de segunda categoría. Entonces a los cristianos que lo escuchaban no le gustaron esa idea y entonces fueron donde su obispo, donde el obispo de Arrio, donde el obispo Alejandro, a quejarse por las predicaciones de Arrio, como todavía hacen muchos cristianos hoy, que cuando no les gusta una cosa de su sacerdote, van donde el obispo a quejarse. Muchos cristianos que todavía lo hacen, de verdad que lo hacen. Entonces, así mismo lo hicieron estos cristianos, con una buena razón, fueron donde el obispo y se quejaron porque estas predicaciones de Arrio no eran según lo que habían recibido de la doctrina cristiana. Entonces, bueno, el obispo sabiamente, vamos a ver si llegó la luz. No ha llegado.
Entonces el obispo sabiamente escucha a Arrio y luego le dice, mira, Arrio, eso va en contra de la doctrina cristiana. Tienes que retractarte, tienes que rehacer tu teología y retractarte. Y eso no puede ser así. Arrio no quiso retractarse. Entonces el obispo de Alejandría convocó un sínodo local. Un sínodo local es un sínodo ahí mismo con su diócesis, un sínodo local. Y entonces condenaron a Arrio en ese sínodo local porque Arrio no quería retractarse y lo sacaron de la diócesis. Arrio es acogido, ahí está lo fuerte, Arrio es acogido en la diócesis de Nicomedia, por el obispo de Nicomedia, que es Eusebio, es acogido por Eusebio, obispo de Nicomedia, y entonces lo fuerte fue que en Nicomedia aceptaron la doctrina de Arrio. Ya ustedes pueden ver en la misma iglesia antigua, un grupo aceptaba esa doctrina de Arrio y otro grupo no la aceptaba. Ahí en Nicomedia celebraron 2 sínodos también locales apoyando la doctrina de Arrio. Menudo problema en el seno de la iglesia. Entonces, 2 sínodos que apoyaron a Arrio y esto creó división en el seno de la iglesia y sobre todo ahí en Oriente con esta concepción de Jesucristo. ¿Qué era lo que decía Arrio a grandes rasgos? ¿Qué era lo que decía Arrio? Lo voy a sintetizar. Lo primero es, Arrio tiene mucha influencia de la religión órfica, del neoplatonismo, de la exégesis literal, de la antioquena, mucha influencia que le llevaron a derivarse por esa doctrina. Y si vemos por ejemplo, hay un libro de Platón que se llama El Timeo, un libro de Platón que se llama El Timeo, donde Platón explica toda la creación. Voy a explicar esto rápido porque esto influye ya arriba. Donde Platón explica cómo se dio la creación. Entonces Platón habla de un semidios que se llama el Demiurgo. El Demiurgo es un semidios que mirando el mundo perfecto crea este mundo y le da forma con la materia. Eso aparece en el Timeo de Platón. Entonces esto va a influenciar a Arrio para hablar de Jesucristo como un semidios. Jesucristo es una especie de demiurgo, superior a nosotros. Jesucristo es superior a nosotros, pero inferior a Dios. Está en el intermedio, superior a nosotros, pero inferior a Dios. Y así era el demiurgo, superior a la creación, pero inferior a Dios. Entonces, esa influencia de la filosofía neoplatónica y de la misma filosofía platónica que aparece ahí en el Timeo de Platón, también tiene influencia sobre Arrio. Luego también Arrio parte de ese mismo texto que le cité, Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. Dios es uno, amarás al Señor, tu Dios es uno y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y Arrio quiere preservar ese monoteísmo estricto que hemos heredado del judaísmo y Arrio lo está defendiendo acá en Ticabal. Pero también Arrio sabe que ha pasado algo nuevo con la figura de Jesucristo y Arrio quiere jugar con las dos realidades. Entonces, la única salida que tiene Arrio es mantener esa monarquía del Padre, esa autoridad del Padre, monarquía, decir que Jesucristo pasó algo nuevo y algo superior a los demás hombres, pero inferior al Padre. Entonces, él entendía que esa era la explicación más ecuánime para mantenerse con la tradición judía, pero también para mantener la novedad de Jesucristo. Señores, yo espero que esto se esté entendiendo. Si no se está entendiendo ustedes, bueno, vamos a dejar de poner una sesión para preguntas. Me quedan 36 minutos de carga. Entonces, vamos a concentrarnos. Arrio, en primer lugar, parte de ese texto de Deuteronomio 6:4, de que el Señor es uno y no puede haber otro al lado de él. Y por eso, él queriendo defender ese monoteísmo y queriendo defender la novedad de Jesucristo, las dos cosas, lo que dice que Jesucristo es un Dios de segunda categoría. Está el Padre, que es el monarca. Está Jesucristo, que es inferior al Padre, pero superior a los hombres. Después, para él, Dios, el Padre, no siempre fue Padre
y Jesucristo no siempre fue hijo. Hubo un momento en que el Padre no fue Padre y también hubo un momento en que el Hijo no fue hijo. Y por eso los mismos textos hablan, por ejemplo, de la generación, o sea, de que el Padre engendró al Hijo. Entonces, dice Arrio, si el Padre es el que engendra al Hijo, hubo un momento en que lo engendró. Entonces, antes de engendrar al Hijo, el Padre no fue Padre y el Hijo no era Hijo. Por lo tanto, el Hijo es creado. Eso es también capital, señores. Para Arrio, Jesucristo es una criatura. Claro que es una criatura superior a ti y superior a mí, pero al final es una criatura, es creado por el Padre. Espero que esto se esté entendiendo. Entonces, Jesucristo para Arrio es una criatura. Luego también el texto que se convierte en una espada para Arrio es Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 es la espada de Arrio, porque a Jesucristo siempre se le ha visto como la sabiduría del Padre. Entonces, en Proverbios 8:22 dice, el Señor me creó. Entonces, Arrio entiende que Jesucristo es el que está hablando aquí como la sabiduría del Padre cuando dice el Señor me creó. Entonces, Arrio dice, pero mira, eso quiere decir que el Padre creó al Hijo en un momento determinado. Entonces, es una criatura. Y después, para Arrio, el Hijo no puede revelar al Padre completamente porque no ha estado siempre con él. Entonces, no lo puede revelar. Espero que esto esté claro, estos puntos. Primero, Arrio parte de Deuteronomio 6:4, de que al lado de Yahvé no puede haber nadie, de que es un solo Dios. Pero quiere mantener también la novedad de Jesucristo. Por eso pone a Jesucristo superior a los hombres, pero para mantener el monoteísmo estricto del mundo judío, lo pone superior al Padre porque hay que mantener la monarquía. Hay que mantener la monarquía de Yahvé. Y así él entiende que está explicando todo este acontecimiento de Jesucristo. Después también dice que el Hijo es una criatura, que Jesucristo es una criatura del Padre, pero una criatura superior a nosotros. Luego que no siempre fue hijo, que hubo un momento en que no existía y luego el Padre lo engendró, lo creó. Y por último, no puede revelar al Padre completamente porque no siempre ha estado con él. Estos puntos espero que estén claros. Son los puntos principales de la doctrina de Arrio. En el fondo es que Jesucristo no es verdadero Dios. Jesucristo no es verdadero Dios. Después ustedes van a entender por qué el credo dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Todo eso es por si hay algún arriano por ahí, para que no quede vivo. Todo eso en contra de Arrio. Pero no me voy a adelantar porque yo quiero dar una formación específicamente del credo. ¿Qué pasa, señores? La iglesia se dividió. Ahí, en Oriente, la iglesia antigua estaba dividida. Un grupo apoyaba a Arrio. Oye, es verdad lo que dice Arrio. Jesucristo es superior a nosotros, pero tiene que ser inferior al Padre porque nada más tiene que haber uno. Solamente tiene que haber uno y ese es Yahvé. Ahora nosotros lo condenamos. Y nosotros, ¿cómo Arrio va a pensar eso? Pero, señores, antes no tenían la cristalización que nosotros tenemos ahora. No tenían ese depósito como nosotros tenemos ahora y las cosas no estaban claras como están ahora. Nosotros tenemos todo claro gracias a un trabajo que han hecho los padres de la iglesia, gracias a unos concilios que se han celebrado y ya nosotros tenemos nuestra doctrina clara. Pero antes esas cosas no estaban claras. Y Arrio tenía buena intención. Arrio quería aclarar la fe y la doctrina. Arrio lo que está aclarando, Arrio no quería hacer una herejía. Pero así son las cosas de la vida. Entonces, señores, llega el concilio de Nicea. Me está desesperando el tema de esta batería, que nada más quedan 33 minutos. Bueno, vamos a ver. Llega el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, oigan este detalle, fue convocado por el emperador Constantino. Y usted diría, pero ¿y por qué el emperador convoca un concilio? ¿Por qué a Constantino le interesa que se celebre el concilio? Por una razón, miren. Cuando hay una división religiosa en el imperio, cuando hay división religiosa, esto también provoca división política. Entonces, a Constantino no le interesa el tema religioso. A Constantino no le interesa de que si Jesucristo es igual al Padre o si es inferior al Padre. A Constantino no le interesa eso.
A Constantino lo que le interesa es que esa iglesia esté unida, o sea, que haya una unidad religiosa. Una unidad religiosa. Y por eso los emperadores no le gustaban que hubiera muchas religiones en su imperio. Por eso persiguieron muchísimo a los cristianos. Porque si hay muchas religiones, si hay muchas divisiones religiosas, eso después en el fondo, decían ellos, va a traer una división política y ellos no quieren división en su imperio, quieren que haya unidad. Entonces, cuando ellos ven esa división, cuando Constantino ve esa división religiosa, él lo que quiere que se resuelva, que haya una unidad religiosa también en su imperio. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer un concilio y que se resuelva eso. No es que Constantino iba a estar en el concilio, ni iba a hacer ninguna teología. No le interesa eso. Pero resuelvan eso, va a decir Constantino. El concilio de Nicea se celebra en el 325. 325, esto es el siglo IV, en Nicea. Señora, esta fecha ustedes se la tienen que aprender. Tienen que aprenderse esa fecha. Porque el concilio de Nicea es demasiado importante. El concilio de Nicea es demasiado importante porque ahí es que se empieza, ahí es que se empieza ya a poner las bases para tener el credo como lo tenemos hoy. El credo que nosotros tenemos es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Y por qué se llama niceno-constantinopolitano? Porque fue resultado de esos dos concilios ecúmenos, del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. Entonces, este concilio es demasiado importante. Entonces, Nicea 325, o sea, le tiene que salir automático. De que dicen Nicea, 325, ¿quién lo convocó? Constantino. ¿Dónde? En Nicea. Paz. Tiene que salir automático. Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el 325, se juntaron en Nicea. Fue un concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir un concilio ecuménico? Que había representación de la Iglesia universal. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué dice el concilio de Nicea? El concilio de Nicea parte de que Jesucristo es hijo de Dios. De que Jesucristo es hijo de Dios se basa mucho en el prólogo de Juan, pero que ese hijo de Dios no es, esa generación de Jesucristo no es una generación temporal, sino una generación eterna. ¿Con qué se come eso? Le voy a decir ahora. Generación eterna, ¿qué significa? Que no fue en el tiempo que el Padre engendró al Hijo, sino desde toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Que el Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. No hubo un momento en que el Padre no fue Padre y el Hijo no fue Hijo. No, el Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo, porque el engendro del Padre es un engendro eterno. No es como tú engendraste a tu hijo o a tu hija, no, en el tiempo, que tiene una fecha de nacimiento. Fulanito nació en el año tal, pero en el año antes yo lo engendré. No, no es así. El Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo, porque esa generación es una generación eterna, una generación eterna. Eso va a decir el concilio de Nicea. Y luego va a decir que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué significa? Y lo decimos en el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Oigan eso, lo que dice el credo, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Qué significa antes de todos los siglos? Antes del tiempo. No fue en el tiempo. Nacido del Padre, ¿cuándo? Antes de todos los siglos. Luego viene Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero. Y por si esto no queda claro, dice el concilio, dice el credo, engendrado, no creado. Pero, claro, el credo podía decir engendrado y punto y seguir, porque ya engendrado de la misma naturaleza. No, engendrado, coma, para seguir aclarando, no creado. ¿Pero por qué? Porque tiene a Arrio ahí, que Arrio decía que el Hijo fue creado. Entonces dice credo engendrado, coma, no creado. Es aclarando que está el credo. Y después viene ahí, homoousion, la palabra en griego, homoousion, de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué significa de la misma naturaleza del Padre? De la misma esencia del Padre, de la misma divinidad. No es un Dios de segunda categoría ni de segundo orden, no, es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma divinidad. No es de segunda categoría, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma divinidad, el mismo rango. Recuerden el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, el Kyrios, Filipenses 2, del 5 al 2.
A Jesucristo se le ha dado el nombre sobre todo nombre. ¿Quién es el que tenía el nombre sobre todo nombre? Yahvé. Y ahora se le da a Jesucristo, de manera que son de la misma categoría. Entonces, también viene el concepto de preexistencia que aparece en Juan. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Sin ella, con ellas, todo se hizo a través de ella y sin ella no se hizo nada. Es decir, el concilio también va buscando esos textos que habla de la preexistencia de Jesucristo, que Jesucristo ha existido desde siempre. Entonces, el concilio de Nicea toma esa imagen de la generación, pero una generación eterna. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido engendrado por Dios, pero no en el tiempo, no creado, sino que es desde siempre Hijo de Dios, desde siempre Hijo de Dios. Entonces, el concilio, ¿cómo va a mantener el diálogo con el mundo judío? Lo que va a decir es, nosotros creemos en un solo Dios, pero nosotros creemos también en tres personas que también son Dios, pero no son tres dioses, sino tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas, pero permanecen un solo Dios, en una unidad indivisible. Quien va a profundizar el concilio de Nicea se llama Atanasio. Atanasio va a seguir reflexionando y señores, estoy diciendo eso a grandes rasgos, pero esto da para más. Atanasio va a profundizar el concilio de Nicea y lo que va a decir Atanasio es que si Jesucristo no fuera Dios de verdad, no nos pudiera salvar. Entonces dice Arrio, bueno, dice Atanasio, San Atanasio, dice, si Jesucristo no es Dios, no nos puede salvar. Entonces, la única, de la única manera en que esa muerte de Jesús es salvífica es si Jesucristo es Dios. ¿Por qué un cualquiera que muere, su muerte no es salvífica? Porque no es Dios. Entonces, la muerte de Jesús es una muerte salvífica porque Él es Dios. Y así Atanasio va profundizando el concilio de Nicea y esto de alguna manera fue bien acogido por la iglesia antigua, fue bien acogido también por, por, por los obispos, por la mayoría de los obispos, por la iglesia universal, y entonces en el concilio de Nicea condenaron a Arrio, o sea, la herejía arriana quedó condenada en el concilio de Nicea, quedó condenada y aniquilada, y entonces, claro, se quemaron de una vez también, quemaron de una vez los escritos de Arrio, para que nadie se le ocurra volver otra vez con el arrianismo y atentar contra la unidad de nuestra iglesia. Señor, esto da para más, pero yo lo voy a dejar hasta aquí por si hay alguna pregunta o si algo no está claro. Yo solamente hablé un poco a grandes rasgos, pero esto da para más. Para la próxima vamos a seguir viendo otras herejías, etcétera, etcétera, y la respuesta también de otros concilios. Vamos, pregunta, señores, queda poco tiempo de carga, quedan 22 minutos de carga. Así que en 22 minutos ustedes tienen que decirme la respuesta, la pregunta y yo su respuesta. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Está con nosotros María Beato, Francia Beato, las hermanas Beato, señores, están ahí con nosotros. Por ahí debe estar Belki Beato también. Belki Beato, María Beato y Francia Beato. Gracias, hermanas Beatos. Las hermanas Beatos siempre ponen los datos que yo voy diciendo, ponen los textos bíblicos, los concilios, etcétera, etcétera. A veces lo hace Lucía también. Así que gracias por ese servicio. Gracias, gracias. Entonces, María Beato, para unir a la iglesia, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Ah, María Beato de la Romana. Ok. Pregunta, señor, ¿o quedó claro o quedó oscuro? ¿Cuál de las dos? Porque si no hay pregunta, pregunten. Si yo no me sé la respuesta, la investigamos y el jueves se la digo. Investigamos todo, esto para aprender. Nalda García, ¿qué pasó con él? ¿Fue expulsado, renunció o qué? Y si no hay ninguna otra corriente, secta, con esas ideologías. Arrio
fue condenado y cuando una persona es condenada, hereje, primero tiene que retractarse y si no se retracta, entonces es excomulgado de la iglesia. No puede entrar a la iglesia, no puede recibir la comunión ni nada. O sea, es excomulgado, es condenado. Tiene que retractarse y si no se retracta, entonces cuando lo excomulgan o lo condenan, quiere decir que no puede ir a la iglesia, no puede ser acogido por ningún obispo, ni sus ideas también tampoco pueden estar dentro de la iglesia, o sea, fuera completamente del marco de la iglesia. Pero Arrio después siguieron las corrientes arrianas y la iglesia siguió en otro concilio también condenando estas ideas y condenando a algunos obispos que también después las siguieron. Pero después ya se acabó el arrianismo. Pero hay más herejías, no se llaman sectas, se llaman herejías. Hay más herejías, pero la vamos a hablar después, otro día. El jueves vamos a ver otras herejías y otros concilios también cristológicos. Rosa Portarreal, padre, ¿me podría decir qué fue lo que determinaron acerca de Jesús en, en conclusión en Nicea? En Nicea, en conclusión, lo que determinaron es que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, que no es como decía Ario. Ario decía que Jesucristo es un Dios de segundo orden, de segunda categoría, menor a Dios y superior a nosotros. El concilio decía no, va a decir de la misma naturaleza del Padre, lo dice el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es Dios. El concilio de Nicea lo que defiende la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios igual que el Padre, no es de segunda categoría, no, es de la misma jerarquía, del mismo rango que el Padre. Punto, eso es lo que dice Nicea. No sé si se entendió. Carmen Martínez, padre Ricardo, todas las herejías han pasado por nuestra iglesia. Sí, todas estas herejías, porque nosotros mayormente lo que mantenemos es este concepto de herejía y nuestra iglesia católica es la iglesia más antigua. Entonces, las herejías normalmente ahí vienen de la antigüedad y sí, todas pasaron por la iglesia, pero son personas que no quieren hacer herejías, sino que están reflexionando e intentando dar una respuesta, pero su respuesta se aparta de la tradición de la iglesia y se convierten en herejía. Pero no es que ellos quieren hacer herejía, pero sí pasaron por la iglesia todas esas herejías. Usted, padre, usted trató el caso de Lutero. No, el caso de Lutero lo vamos a ver después. Pero estamos viendo las herejías cristológicas. Lo de Lutero es otra cosa, pero lo vamos a ver después también. Veamos las persecuciones por herejía. Danilo, es otra cosa también. Estoy respondiendo preguntas que vimos aquí. Después del concilio, Ario fue a Palestina y fue apoyado por los obispos de allá. De ahí en adelante, ¿qué pasó con la iglesia de Palestina? Mira, ahí se arma un enjambre, que ahí está Ercilia, ahí se arma un enjambre porque después Ario va a dejar muchísimos seguidores. Ario va a dejar muchísimos seguidores y algunos van a apoyar a Ario no completamente, sino a medias, algunas ideas de Ario, etcétera, etcétera. Pero ya todo lo que tiene que ver con Ario, siga o no siga, ya fue condenado por la iglesia. O sea, en el concilio de Nicea, en otro concilio, ya se condena. O sea, ya realmente no tiene ninguna importancia lo que pasa con Ario posteriormente. Porque algunos lo van a seguir, otros no, pero siempre ya ha sido condenado por la iglesia. Pero ya no va a crear ningún cisma así grande. El cisma grande fue antes del concilio de Nicea, pero ya no va a tener tanta fuerza el arrianismo. Ramonita Díaz, padre, ¿cuáles son las herejías de hoy en la iglesia? A mi opinión, no hay herejía hoy ya, señores, pero a mi opinión, una herejía que está latente es una que se llama el pelagianismo. Yo siempre digo que hay muchos pelagianos en la iglesia. ¿Qué dice el pelagiano? El, el pelagianismo lo que dice es que uno se puede salvar con su propia fuerza, con su propia capacidad. Entonces, yo veo mucha gente siempre que, que abogan por esto, aquí haciendo esto para salvarme. Padre, tengo que trabajar por mi salvación. No, es Dios que te salva gratuitamente. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, pero
No es que tú estás trabajando para que Dios te dé un premio, que es la salvación. Entonces, yo creo que lo que más hay hoy en nuestra iglesia es el pelagianismo. Padre, dice Giovanni Badeclay, lo importante es que usted pregunta y también nos aclara la pregunta. Esto de todo, Giovanni. Johnny Martía, Arrio no lo decía de manera despectiva, más bien engrandecía tanto al Padre, que entendía que ningún humano nacido de mujer, exactamente, eso está excelente, era un monoteísmo tan grande que él quería defender tanto, quedan 16 minutos, él quería defender tanto la figura del Padre, que al lado del Padre nada podía estar ahí. Entonces a Jesucristo, también él sabe que con Jesucristo pasó algo, entonces lo pone superior a nosotros, pero inferior al Padre, defendiendo la monarquía del Padre. Todo eso se entiende claramente. Ya me está avisando la computadora. Entonces, Roberto Zorrilla, todavía existen herejes. La nueva era, sí, eso es otra cosa. Pelagianismo. María Beato. Muchas gracias por su exposición. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, exactamente. Así es. Bueno, señores, no se nos vaya a ir esto sin la bendición. Para la próxima, investiguen qué son los neumatómacos. No, los neumatómacos no, los monofisitas. Investiguen sobre los monofisitas. También los neumatómacos, monofisistas y concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de Calcedonia. Concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de Calcedonia. Y sobre todo, investiguen qué son los neumatómacos y los monofisitas. Yo espero que esto esté claro. Repito, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de Calcedonia. Y las herejías, los neumatómacos y los monofisitas. Espero que esto quede claro para que se haga más divertida la clase. Esa es la tarea que tienen para el próximo jueves. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Mucho ánimo. Bendiciones para todos. Cuídense. Usen su mascarilla, usen alcohol. Protéjanse ustedes y protejan a sus familiares y a todos los que los rodean. Un abrazo grande y se le quiere de gratis. Bendiciones.